Hola amigos, saludos muy cordiales y bienvenidos a Pan del Cielo. Supongo que ya conocen las diferentes noticias que en cuanto a la existencia o no de Dios se han originado primero en Inglaterra y luego en España. El debate sobre la existencia de Dios ha salido literalmente a la calle en autobús urbano. Para nosotros esta es una nueva oportunidad para hablar de lo que más nos gusta, la existencia de Dios. Pero el resultado de nuestro programa sobre la existencia de Dios no será un interrogante, sino una rotunda afirmación. Sigue la polémica en torno a las campañas sobre la existencia o no de Dios en los autobuses urbanos. Desde el pasado 24 de diciembre, y gracias a la iniciativa de una iglesia evangélica, uno de esos vehículos circula en Fuenlabrada, Madrid, con la leyenda «Dios sí existe, disfruta de la vida en Cristo». Por su lado, la Unión de Ateos y Librepensadores ha contratado otra campaña con el mensaje «Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida», que empezará a circular próximamente por Barcelona. Y es que el debate de la existencia de Dios sale a la calle en autobús. La campaña no es una idea original española. De hecho, es importada directamente del Reino Unido, donde a principios del pasado mes, agnósticos, ateos y humanistas unieron fuerzas para financiar una campaña a través de anuncios en autobuses urbanos con el lema «Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida». Bueno, en realidad al principio cuando escuché de esto dije, bueno, ya estamos. Pero pensándolo, pues creo que es buena cosa que Dios salga a la calle y la gente de la calle esté pensando precisamente ahora en Dios, tanto los que están promoviendo esta campaña como los que no, pues está pensando en Dios. Y creo que pensar en Dios es algo mucho mejor que estar pensando en el móvil, en el color de la bufanda o en el partido del domingo. Creo que es algo trascendente y que definitivamente puede hacer bien. De todas maneras, esta afirmación que se está poniendo en los autobuses y que están haciendo algunas personas, a mí me resulta bastante inquietante, porque eso de que probablemente Dios no existe, si yo tomase un avión esta noche y sentado allí me informaran que el avión tiene, los ordenadores están diciendo que hay problemas en los motores, pero que no me preocupe, que me siente y que me relaje y que disfrute del viaje, que probablemente llegaremos al destino. En ese momento yo me levantaría y exigiría que se me dejase abandonar la nave, porque no estaría dispuesto a viajar en esas condiciones, ¿no? Probablemente Dios no existe. Yo creo que para la gente que solo quiere pan y circo, pues esto les puede tranquilizar quizás, pero para la gente que piensa, que reflexiona, que son medianamente inteligentes, yo creo que no se van a conformar con ese probablemente, y yo les animaría mucho a que buscasen certeza, a que indagasen, a que reflexionasen. Creo que lo mejor que le puede pasar a la causa cristiana es que la gente piense. Un ateo es una persona que hace una aseveración osada: no existe Dios. Es osada porque afirma de una forma absoluta lo que él mismo niega que no es posible. Es decir, la existencia o no existencia de Dios no pueden ser probadas absolutamente. Es osada también porque, a fin de hacer una aseveración de este tipo, un ateo tendría que ser literalmente Dios mismo. Tendría que poseer las cualidades y capacidades para viajar por todo el universo y analizar cada rincón antes que pudiera estar en condiciones de sostener una conclusión tan dogmática. Yo creo que en muchas ocasiones los que se llaman a sí mismos ateos no están sino reaccionando no contra el hecho de la existencia o no de Dios, sino están reaccionando contra un sistema religioso. Han conocido la religión y no les ha gustado nada y están incómodos con eso porque lo conciben como un corsé que les coarta, algo legalista, seco, sin vida. Y es curiosa esta frase, ¿no?, que está apareciendo en los autobuses: probablemente Dios no exista, así que no te preocupes y disfruta de la vida. Así que la idea que tienen de Dios es un Dios cortarrollos, un Dios aguafiestas, un Dios que nos priva del disfrute de la vida, cuando los cristianos en realidad hemos experimentado otra cosa. Es Dios, es el que pone gozo en la vida y hace que podamos vivir de manera plena. En otras ocasiones sí, hay personas reaccionando contra Dios mismo y negando su existencia, pero yo creo que en muchos casos
es porque se han dado cuenta de las radicales consecuencias que el hecho de que Dios sea Dios y exista tiene para sus vidas. Si Dios es Dios y existe, entonces Él tiene derecho a tener nuestro amor, tener nuestra admiración, recibir nuestra lealtad y nuestra obediencia. Y se están defendiendo, es un pataleo para no perder el control y la libertad que creen que tienen. Sin embargo, la Biblia dice que el hombre sin Dios no es libre, es esclavo de sus propias pasiones. Si solo pudieran entender que Dios no es un tirano que viene a coartar, sino un Salvador que viene a librar, a desatar nuestras ligaduras y darnos vida y vida en abundancia, yo creo que todo cambiaría. ¿Es posible que Dios pudiera todavía existir fuera de la experiencia y conocimiento personal muy limitados de un ser humano muy inteligente? Además, antes que un ateo pudiera identificarse como tal, primero debe reconocer la idea o concepto mismo o posibilidad de Dios para que entonces pudiera negar su existencia. La Biblia dice que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. En otras palabras, hay un elemento de fe con relación a la creencia en la existencia de Dios. Pero la aseveración dogmática y osada anterior es en sí misma una expresión de fe. Se requiere por tanto fe para creer que Dios existe y se requiere fe para creer que no existe. Solemos decir ver para creer, sin embargo los caminos de Dios son otros, son diferentes. Dios nos invita a creer para ver. Fue Jesús el que dijo literalmente, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios ha diseñado su plan así, su propósito es que no es el sabio, no es el filósofo, no es el erudito, el que logra tener el conocimiento de Dios, el que logra tener la experiencia de Dios. No es por nuestra lógica, por nuestro razonamiento, por piruetas filosóficas que alcanzamos a Dios. Más bien Dios ha dispuesto que sean los sencillos. Jesús dijo, orando al Padre, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, las has desplegado delante de la gente sencilla. Y es así, es recibir la palabra de Jesús con un corazón abierto y sencillo, como el de un niño. Muchas de las mentes más brillantes de la historia de la raza humana han abrazado a Dios y le han adorado y le han seguido. Sin embargo, cada uno de ellos, como Agustín de Hipona, Jonathan Edwards, el apóstol Pablo, podrían decirnos a una voz que no fue su obra, no fue su esfuerzo, no fue su mérito, no fue su razonamiento el que les llevó a la salvación y a una experiencia genuina con Dios, sino el abrir sencillamente el corazón al testimonio de Dios. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. Así que aún esa misma fe que necesitamos para encontrarnos con Dios es un regalo de Dios, de tal manera que nadie puede jactarse, nadie puede enorgullecerse, solamente pues darle gracias a Dios por su favor. Para algunos el tema de la existencia de Dios es un callejón sin salida. No hay solución clara para la cuestión, por lo que optan por el agnosticismo. Para otros el tema ha perdido toda relevancia. Piensan que tras los pronunciamientos de Kant y de Nietzsche, el conocimiento de Dios ha pasado a mejor vida. Aún otros han percibido que los adelantos científicos han hecho innecesaria la existencia de Dios. Nada más lejos de la realidad. El tema sigue vivo. En círculos filosóficos, el tema de la existencia de Dios ha cobrado nueva vida y actualidad. La revista Time decía: es una silenciosa revolución en pensamiento y argumento que apenas nadie hubiera previsto hace 2 décadas. Dios está escenificando un retorno. Más curioso aún, esto está sucediendo no entre los teólogos o en los creyentes ordinarios, sino en los círculos intelectuales de los filósofos, donde hace tiempo el consenso bíblico había hecho desaparecer al Todopoderoso del discurso fructífero. A lo largo de la historia, en cada generación, Cristo y los suyos, los cristianos, han sido estrechados, han sido perseguidos de muchas maneras. Muchos discípulos de Jesús murieron en las arenas del circo romano, junto con familiares, presa de las fieras, rodeados por una multitud que vociferaba en contra de ellos. Y hoy mismo, en este mismo día, cristianos van a ser perseguidos, van a ser torturados, van a ser separados de su familia
por el crimen de creer en Jesús. Sin embargo, tanto aquellos en el circo como los cristianos que hoy están siendo perseguidos están gozosos en la esperanza que les ha sido dada. Es como si un mensaje de vida les hubiese atrapado. Y es un mensaje tan sencillo, tan profundo. Es el mensaje de que el Santo Hijo de Dios, Jesús, ha venido por amor, y el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos recibir el perdón, la justicia de Dios, el beso de Dios. Es decir, Él en la cruz tomó nuestro lugar, pagó por nuestras culpas y ahora nos ofrece salvación eterna. Es un mensaje tan sencillo como este. Mientras los autobuses siguen en algunas ciudades circulando con ese mensaje de que probablemente Dios no existe, yo puedo decir con toda convicción que Dios, mientras esos autobuses andan por las calles, seguirá salvando a personas en esas mismas ciudades, moviéndose por los rincones, por los márgenes. Dios seguirá salvando poderosamente. Yo puedo decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mira que no digo que probablemente sea poder de Dios para salvación. Sé que es el poder de Dios para salvación porque yo lo he experimentado. La trascendencia de la existencia de Dios es inmensa. Si Dios existe, sus implicaciones para nuestra vida presente y futura son incalculables. Le invitamos a abrir su mente y a que se disponga al examen de la evidencia y a decidir por usted mismo. En palabras de Blaise Pascal, Dios nos ha dado evidencia suficientemente clara para convencer a aquellos con un corazón abierto, pero suficientemente vaga de modo que no obligue a aquellos cuyos corazones están cerrados. Vistos uno por uno, los anteriores argumentos tienen un peso considerable. Examinados en su conjunto, son evidencia contundente para que al menos dude de su duda y abra su mente a la hermosa posibilidad de la existencia de Dios, un Dios personal que está interesado en usted. Nosotros concluimos en este punto. Les recordamos que estamos a su disposición. Pueden llamarnos o escribirnos a la dirección del programa y les enviaremos gratuitamente a su domicilio un evangelio y un ejemplar del libro El auténtico buscador. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana, si Dios quiere.